¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de Raíces Históricas de México y del mundo. En esta ocasión les traigo un tema de suspenso, misterio e intriga. Macabras pinturas. Estas, por su contenido, no las colgarías en tu pared aunque te pagaran. ¿Quién no se ha dejado atrapar por el interesante misterio del arte? En las pinturas, por ejemplo, se esconden historias que nuestros antepasados solían contar a través de pinceladas de óleo. Las pinturas pueden generar pesadillas que puedes llegar a tener por las noches cuando observes una vieja pintura y no son películas o literatura fantástica, sino de la vida real. Las siguientes pinturas que describiré traen un fondo de representación de terror y miedo al observarlas. La primera de ellas se llama Cartas de Amor. Existe en Texas un hotel presuntamente embrujado cuya fama se ha extendido por todo el mundo, debido a que conserva un tenebroso misterio que puede sentirse desde que se atraviesan las puertas para entrar. Allí está el cuadro de una pequeña niña que, según relatan, transmite muchísima tensión. La pequeña del retrato era la hija de un senador de Estados Unidos. Se llamaba Samantha Houston y tenía solo 4 añitos cuando cayó por las escaleras del hotel y falleció. Visitantes, trabajadores, investigadores y clientes aseguran que la pequeña de la pintura hace gestos, parpadea, cambia su postura y ríe de vez en cuando, pues su espíritu aún está presente al observar ese viejo cuadro. ¿Te animarías a caminar solo a lo largo del pasillo en este enigmático hotel para observarla? Haz tus reservaciones. Los clientes que mueren del susto no pagan. Otro cuadro es el retrato de la niña bruja. Este melancólico retrato fue pintado por una de las mujeres más crueles, según la historia de la tortura humana. Se trata de Madame Lalaurie, una sofisticada mujer de Nueva Orleans que hizo una gran fortuna asistiendo a mujeres en su trabajo de parto. Luego de que su lujosa mansión se incendiara, las autoridades descubrieron el gran secreto que escondía: una verdadera casa de tortura y crueldad para sus sirvientes y esclavos, a los que encerraba en el sótano para realizar experimentos y métodos sanguinarios que iban desde encadenamiento y mutilaciones hasta dejarlos sin piel y encerrarlos vivos en pequeñas cajas. Pintando Madame Lalaurie, encontraba la inspiración para planear sus horribles ideas, por lo que realizó cuadros como este, en el que su actual propietario asegura observar en ocasiones la sombra de una mujer que se aparece junto detrás de la niña. ¿Te atreverías a verla? Otra pintura relacionada con Lalaurie es la pintura embrujada de ella misma. Por supuesto que también existe un retrato con la imagen de tan despiadada mujer. De hecho, esta pintura está en la residencia de su autor Pustaniano, quien asegura que el rostro de Madame Lalaurie cambia de expresión, lo que sigue con la mirada, y por las noches el cuadro se mueve de lugar y hace ruidos que se asemejan a tragar saliva o suspirar, pero aún no ha repercutido de manera negativa en su vida. No se sabe qué fue de la vida de este terrible monstruo. Para algunos historiadores afirman que fue embestida por un jabalí furioso y, según los pobladores de Nueva Orleans, su alma sigue rondando por las calles de la ciudad. Al visitar esta ciudad, te la podrías encontrar. Otra pintura es la llamada El hombre angustiado. Generación tras generación, una familia conservó esta pintura sin saber la condena que arrastraba con su historia. Luego de las constantes energías negativas que se manifestaron, la tensión y las desgracias en los integrantes,
ellos comenzaron a relacionar ciertos incidentes con el lienzo, y es que el autor de la perturbadora imagen se suicidó inmediatamente después de haberla terminado. Lo macabro de su procedencia es que el hombre utilizó su propia sangre para pintar al hombre del retrato, y cuando a la familia se le ocurrió registrar frente a una cámara fija el video del cuadro colgado en una habitación, puertas y ventanas comenzaron a moverse y se escucharon ruidos estremecedores. En la red hay varios videos sobre este fenómeno paranormal que pone los pelos de punta a cualquier curioso que la mira. Otra pintura relevante es La Niña Suicida. Esto es, la hermosa mujer del retrato conserva un tenebroso secreto en su mirada azul. Una chica de Japón escaneó la pintura y la publicó en línea, para después suicidarse más tarde. A pesar de que los investigadores paranormales no están seguros de si la chica de la imagen es la misma o si se trata de un personaje de ciencia ficción, no hay duda de que puede percibirse cierta perversidad y melancolía en sus ojos, mismas emociones que puede uno sentir una persona instantes antes de quitarse la vida. La leyenda en internet cuenta que las personas que han logrado mirar este retrato a los ojos fijamente durante 5 minutos pueden ver cómo cambia su expresión, parpadea, desvía la mirada e incluso sonríe. ¿Te atreverías a verla por 5 minutos? Existen advertencias en foros sobre espíritus y fantasmas en los que quienes realizaron este reto aseguran que han observado cambios muy extraños en sus vidas. Continúo con las leyendas de las pinturas malditas. Existe una que ha tenido pacto con el demonio. Las pinturas malditas de Giovanni Bragolin. Obras que sobrevivieron a incendios, psicofonías de niños pequeños a medianoche, un pacto con el demonio que lo llevó a la fama. ¿Puede una pintura antigua poseer el espíritu del niño que llora? Así es llamada la colección de las leyendas de los cuadros de los niños llorones. Hay pinturas que pueden transmitir diversos sentimientos, pero las obras de los niños que lloran son otra cosa. Estos cuadros están relacionados con hechos funestos. La leyenda de los cuadros de los niños llorones son imágenes conmovedoras, pero también escalofriantes, que se vendieron a lo largo de todo el mundo y que hoy día siguen suscitando revuelo. Les voy a platicar cuál es la historia del niño que llora. Bruno Amadio, un famoso artista italiano, fue el creador de El Niño que Llora, también conocido como Los Niños Llorones. Sus obras alcanzaron una gran popularidad en la década de los 80 y se distribuyeron alrededor del mundo. En la región de Inglaterra fueron aceptados por miles de personas, pero todo comenzó un 4 de septiembre de 1985. La historia nos traslada hasta los años 70 y 80, cuando los cuadros conocidos como Los Niños Llorones tuvieron un éxito desbordante en todo el mundo. Estos cuadros tratan de retratos de niños llorando, escenas lacrimógenas que provocan una sensación de nostalgia, de ternura y a su vez de repudio. De la mano de su gran éxito también llegó una leyenda negra apabullante. Muchas familias escogieron estos cuadros para adornar sus casas, pero cuentan que tras dichas imágenes se escondía una oscuridad que era capaz de desprenderse no solo al espectador, sino a todo el ambiente de la casa. ¿La razón? Cuentan que los protagonistas de dichos cuadros eran niños que vivían en orfanatos o casas de beneficencia.
en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Estas ya habían hecho su aparición, por lo que la tristeza y el sufrimiento reflejado en sus miradas era, cuando menos, sobrecogedora y escalofriante, pero a la vez tierna. La historia se pone más misteriosa y de suspenso cuando comenzó a circular la leyenda de que el pintor de estos cuadros, Bruno Amadio, más conocido como Giovanni Bragolin, había vendido su alma al diablo para conseguir que su obra alcanzara el éxito. Como consecuencia de este acto, las obras que él creara estarían malditas y serían portadoras de desgracia a todo aquel que colocara uno de estos cuadros o reproducciones de los mismos en su hogar. Dicen que el primer incidente sucedió en el orfanato, donde había pintado a uno de los niños. Tras terminar la obra, había querido obsequiar a la institución con uno de sus cuadros, y aunque no se sabe cuánto tiempo pasó después de aquello, se produjo un incendio que calcinó el lugar, incluidos a todos aquellos que vivían en su interior, donde aún se encontraba el modelo del cuadro. No solo es el hecho trágico en que cuentan que entre las cenizas se encontraron el cuadro del niño llorando en perfecto estado. Después de eso, se comenzó a decir que aquel cuadro contenía el alma del diablo. Posteriormente, las desgracias continuaron sucediéndose a todos aquellos que tenían cuadros de estos niños en sus casas. En la mayoría de los casos, se sucedían incendios que reducían a cenizas tanto la casa como a sus habitantes, mientras que los cuadros permanecían en muy buen estado. También se hablaba de que provocaban mala suerte a sus habitantes o que podían derivar en la muerte de una u otra forma. No cesó de hablarse de ellos como cuadros embrujados y hasta la fecha se sigue mencionando que así son. Pero la leyenda no terminó ahí. Comenzaron a surgir testimonios de personas que se declaraban testigos de todo lo ocurrido, portadores o dueños de los cuadros e imágenes que habían conseguido sobrevivir y que describían que al llegar el cuadro a la casa comenzaron los fenómenos paranormales. Por ejemplo, algunos contaban que al llegar la noche se escuchaban lamentos, risas muy siniestras de niños que se burlaban, ruidos sin explicación y también la sensación de sentirse observados por el niño del cuadro. Tuvo tanto peso lo sucedido que no solo se quedó en la boca a boca, sino que llegaron a publicarse noticias al respecto en el periódico The Sun, donde se podía encarecidamente ver que todo aquel que lo leyera enviara los cuadros que tuvieran en su poder para producir una quema colectiva bajo la supervisión de los bomberos y la iglesia. Ahora les platicaré de quién fue Bruno Amadio, autor de Los Niños Llorones. Muchos le conocieron como Giovanni Bragolin, pero realmente su nombre era Bruno Amadio, un pintor y escultor italiano que utilizaba un seudónimo para ciertos trabajos. Bruno Amadio nació en 1911 en la ciudad de Los Canales, en Venecia. Estudió artes plásticas y posteriormente desarrolló su propia técnica, con una pincelada y un estilo propio que lo diferenciaba de otros autores de su época. A nivel personal, su ideología política también ha formado parte de la historia que ha envuelto a este hombre hasta la posteridad y sus pactos con el diablo. De joven, se unió al movimiento Mussolini, como muchos otros, y se cree que esto propició su relación con los artistas plásticos futuristas de dicho movimiento, quienes estaban dirigidos por Marinetti. A su vez, por la época histórica en la que vivió, fue llamado a filas y formó parte del ejército italiano luchando en la Segunda Guerra Mundial, sin dejar de pensar en su filosofía y pacto con el diablo. Se cree que esto tuvo un gran impacto en su forma de ver el mundo, sobre todo el cómo presenció en cada una de las contiendas que se llevaron a cabo el sufrimiento y la desolación infantil debido a la guerra y todo lo que ella suponía: muerte, hallazgos de terror
entre los soldados y en la población infantil ver niños mutilados, niños llorando que se encontraban en la calle por la pérdida de sus familiares, donde el tema que siempre vivió fue el sufrimiento y desolación de los niños. Su mente lo llevó a trasladar estas imágenes en retratos, pero no sin antes pensar en la ayuda del diablo, para que le diera el éxito que él deseaba en sus 27 retratos que pintó, conocidos como los niños llorones, donde al mirarlos conectan y conmueven al espectador, pues transmiten todo el sufrimiento infantil en la mirada, en sus rostros y lágrimas. Dicen que para firmar estos cuadros es cuando utilizó el seudónimo de Giovanni Bragolin. Se dice que quienes poseen estos cuadros sufrirán de desgracias y muertes, pues son unas obras de arte catalogada como malditas, y que la mano de Giovanni Bragolin fue dirigida por el diablo. Por último, hablan de que los cuadros originales, al descolgarlos, presentan gusanos en la parte de atrás, no sin antes ver que detrás de la sombra de los niños hay una imagen siniestra. Otra obra que representa oscuridad, miedo y terror es la llamada The Hands That Resisten, las manos que le resisten, de Bill Stoneham. En 1972, el artista Bill Stoneham hizo una pintura sobre su infancia. Se inspiró en una foto de él cuando era niño y buscó capturar las emociones y fantasías que tenía a los 5 años. En la obra se pintó a él mismo cuando tenía esa edad, al lado de su amiga imaginaria, una muñeca que según sus recuerdos lo acompañaba en todas sus aventuras. Al describir la pintura, se dice que detrás de ellos hay un vidrio, que el artista describe como la línea entre la realidad y los sueños. En el cuadro de la pintura hay un vidrio, donde se pueden ver huellas de manos, y como si esas huellas no fueran suficientemente macabras, ya que al observarlas detenidamente parece que salen de la pintura. La pintura fue comprada en su tiempo y desapareció sin dejar huella y nunca se supo de su existencia, hasta que, después de que se comprobó que 3 dueños anteriores de la pintura habían muerto y que los propietarios habían presenciado actividades paranormales durante la noche, se comprobó que ésta ya estaba en circulación. Una historia de uno de los dueños alega que su hija podía ver a los niños de la pintura pelearse durante las noches, y otros afirman que escucharon voces que parecían salir de esa obra maldita. Y resulta que el artista Bill Stoneham no tenía ninguna explicación a este misterio. No hizo ningún comentario al respecto, pero muchas de las personas que la han visto aseguran que la pintura estaba embrujada de alguna forma y que el autor tenía pacto con el diablo por las expresiones que manifestó en cada línea que plasmó en esa pintura. Estas pinturas malditas no sabemos si en realidad han estado embrujadas o tienen pacto con el diablo, pero de que han sucedido sucesos paranormales al poseerlas o observarlas, eso es una realidad. En algunas ocasiones han tenido la gente accidentes fatales, muerte, locura, terror y espanto. Atrévete a verlas y cuidado con lo que te puede pasar. Con esta última información doy por terminada esta cápsula. Gracias por su atención y hasta la próxima. Les habló Reinaldo Salinas.